Un saludo para todos. En el día de hoy vamos a continuar con nuestras capacitaciones dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa de Nova Arqueología. Como les mencioné en la capacitación inicial de inducción, la segunda capacitación que íbamos a hablar era profundizar un poco en la clasificación de los peligros y esa es la capacitación que vamos a tener en el día de hoy, peligros a nivel laboral. Igualmente, como les mencioné en la capacitación de inducción, que espero que todos la hayan visto y hayan participado de ella y creo que no tuvieron dudas porque no hubo preguntas de ninguno de los proyectos al respecto. Eh, Como les mencionaba en la capacitación de inducción, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo tiene un marco normativo extenso y acá esta normativa que les traigo para hablar específicamente de los peligros en el sitio de trabajo está enmarcada en la que también ya les había compartido durante la inducción, que es la Ley 1562 del 2012 que establece y regula todo ya el nuevo sistema de riesgos laborales, que en sí es nuestra base para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es donde se vela por un ambiente de trabajo sano y saludable. El decreto 1072 del 2015 es el único reglamentario que compila la mayor información, la mayor normatividad en relación al sector trabajo. Entonces, este es el decreto, digamos, de los principales y de los que siempre vamos a estar mencionando. De este decreto, y hablando específicamente de lo que compete en la capacitación de hoy, que es la identificación de peligros. Acá en la parte de abajo pueden ver el artículo 224.6.15, que habla que toda empresa debe identificar sus peligros, evaluarlos y valorar y generar estrategias para mitigarlos o para definir controles. De modo que esto lo hacemos con a través, o ya lo tenemos planeado, organizado, identificado a través de la matriz de peligros que levantamos desde el sistema de gestión y desde lo que miramos qué posibles riesgos hay acorde a la actividad que ustedes realizan como arqueólogos y así buscamos estrategias para mitigarlos. Sin embargo, bueno, y acá le estamos dando, digamos, cumplimiento a la ley en cuanto a que pues estamos teniendo una metodología sistemática que nos da la GTC 45, que es la que está en la última marco normativo, pues la última guía que tenemos acá dentro de ese marco normativo que nos ayuda a identificar esos peligros. Pero lo hago mención que también en el parágrafo 1 dice que esta identificación y evaluación debe desarrollarse con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Por eso es importante que todos ustedes en cada uno de sus proyectos estén diligenciando ese checklist que les compartí en el Drive para saber a qué peligros se están exponiendo día a día, que las condiciones estén adecuadas para realizar su labor. De esta forma garantizamos un ambiente de trabajo seguro. Pero, como dice este parágrafo primero, es responsabilidad y necesitamos participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Estuve mirando, he estado revisando los checklists de cada uno de los proyectos y realmente son muy pocos los que han realizado el checklist juiciosamente todos los días. Les recuerdo que es algo diario que hay que realizar. Hay varios proyectos que no lo han realizado y eso es evidencia. ¿Evidencia para qué? Para que ante alguna situación que esperemos que nunca pase, algún evento, algún accidente, se pueda comprobar que habían unas normas, unas medidas, una identificación de peligros, unas condiciones aptas para trabajar y y a la hora de que se haga esa investigación, digamos la ARL y la EPS, puedan decir si es un accidente de trabajo porque por esto y este motivo está identificado y bueno, estaban haciendo todo tal cual como se debe ser. Pero en el momento en que eso no está, pues ustedes como arqueólogos o personas colaboradoras que están en el campo y no lo hacen, pues realmente están asumiendo ustedes esa responsabilidad. Por eso es muy importante que estas capacitaciones las vean, toca grabadas para que tengan todos acceso y si tienen alguna duda la planteen. En este caso específico, la actividad que ustedes tienen es hacer ese checklist
y compartirnos qué peligros se están dando cuenta que hay en su sitio de trabajo, que no tiene ningún control y que se están exponiendo para un accidente, una enfermedad, de modo que nosotros podamos identificar, evaluar y generar controles. Pero si no nos reportan, si no hacen el checklist, pues realmente la responsabilidad va recayendo sobre ustedes y entonces pues no es la idea. No es la idea porque lo que buscamos es que sea participativo entre todos y podamos generar ambientes de trabajo seguros. Bueno, está también la resolución 0312 del 2019 que establece, como les mencionaba también, todo esto ya se los mencioné en la inducción y que está disponible ahí para que la estén viendo las veces que quieran. Nos establece unos estándares mínimos, o sea, lo mínimo que debe cumplir una empresa en seguridad y salud en el trabajo, la resolución 0312. Y la GTC 45, como les decía, con la GTC 4116, pues nos va a ayudar a la identificación, clasificación y todas las medidas que vamos a tomar en cuanto a los peligros que identifiquemos. La matriz de peligros, como les digo, de nuestra empresa se debe actualizar periódicamente. Esta, pues, la actualizamos anualmente. Esta se hizo en marzo, entonces en marzo más o menos la estamos actualizando. Acorde al sitio de trabajo, todas las condiciones, pero esto también lo alimentamos acorde a los peligros que de pronto ustedes identifiquen en su sitio de trabajo y podamos nosotros evaluar y generar medidas de control. Por eso es importante la participación de todos. Por consiguiente, el objetivo de esta capacitación, ¿cuál es? O los objetivos. Reconocer primero qué tipos de peligros hay presentes en nuestros sitios de trabajo. Segundo, poder identificar esos riesgos específicos a la actividad que ustedes realizan de arqueología. Y tercero, poder aplicar esas medidas preventivas para que su sitio de trabajo sea lo más seguro posible. Pero todo esto lo hacemos con el apoyo y su colaboración desde sus proyectos de trabajo. Entonces, ese es el objetivo de la capacitación, que ustedes en sus sitios de trabajo les sea fácil y entiendan y reconozcan que situaciones de peligro pueden estar presentes, que les pueda generar un accidente, una enfermedad y que ustedes digan, vea, esto está peligroso para mí o esto me puede generar esta situación, tengo que reportarla. Dentro de lo que dice el sistema, debo reportarlo pues para que no me pase nada. ¿Qué es un peligro laboral? Igualmente está definido en la capacitación de inducción. Sin embargo, acá pues también lo definimos que ¿qué es? Es una fuente o situación con potencial de causar daño. Cualquier situación que me pueda generar un accidente, que ustedes estén en el sitio de trabajo y digan, esto está peligroso, deben reportarlo para poder nosotros tomar las medidas adecuadas. Listo. Y esa fuente que puede generar un accidente o una enfermedad. Creo que eso está claro, eso se lo he repetido hartas veces. Sin embargo, si tienen duda, pregunten, porque para eso estamos acá, para resolver esas dudas y apoyarlos. Bueno, entonces hablamos de una identificación de peligros. Para saber qué peligros estoy expuesto, pues es importante saber que hay una clasificación de los mismos por parte de estas guías de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a nivel global o a nivel general, tenemos identificados principalmente estos peligros que hacen parte de esta clasificación: los físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad, fenómenos naturales, entre otros. Pueden haber otros peligros, por eso es importante que ustedes ante cualquier situación lo reporten y ahí miramos en qué clasificación entra y si no, pues generamos otra adicional. Pero es importante. Y ahora sí, vamos a entrar a definir un poco más, a profundizar un poco más cada uno de ellos. Cuando hablamos de peligros físicos, muchas veces los confundimos con cosas físicas, materiales. Entonces uno dice, no, es un peligro físico, hay un hueco, hay un elemento en mal estado y eso es un peligro físico porque lo relacionamos a algo físico, algo material. Pero no es esa la definición del peligro físico. La definición de peligro físico hace más relación a esa disciplina, a esa ciencia dura que es la física. Entonces, cuando hablamos de física, cuando estudiamos o cuando estudian en física, vemos lo que es luz, sonido, toda esta parte. Entonces, por eso más nos vamos por eso, esa parte como más ambiental, de esos agentes del ambiente que pueden causar un daño a la salud. Principalmente, ¿por qué? Por su energía o intensidad.
Y hay unos ejemplos. Entonces, hay ruido, vibraciones, temperaturas, radiaciones, iluminación, todo esto hace parte de energía o intensidades que me pueden afectar a mí. Entonces, cuando pensemos en un peligro físico, pues miremos que nos estamos relacionando a una parte que puede generar energía, intensidad y que me puede enfermar. Entonces, en su sitio de trabajo, en su proyecto, ustedes ya van identificando que es un peligro físico. Entonces, estoy expuesto a un peligro físico como estos que estoy poniendo, ruido, iluminación, y si identifico que sí lo hay, tengo mis elementos de protección personal para protegerme de ese peligro. Si sí lo hay, perfecto. Lo registran en el checklist todos los días. Si no lo, si está el peligro, pero ustedes no tienen, ustedes dicen, venga, pero yo me estoy exponiendo a esto, pero no tengo cómo protegerme, a mí no me han dado ningún elemento de protección personal. Pues ahí es cuando en el checklist ustedes ponen la observación. Hay mucho ruido, son elevados, siento que me están doliendo los oídos, o, o ahí tengo que estar todo el día haciendo el trabajo en campo y me estoy asoleando todo el día y porque debo cumplir tantas horas o tanto tengo que sacar este trabajo rápido y me estoy exponiendo. Aquí me estoy exponiendo un peligro y no tengo la protección adecuada. Entonces, ahí es cuando ustedes deben reportarlo para identificar, porque es que los peligros de cada sitio de trabajo, a pesar de que tenemos identificados una clasificación de peligros a los que pueden estar expuestos en cada sitio de trabajo, uno puede estar expuesto a un peligro diferente o no tener, suponiendo quizás donde yo esté en mi proyecto no haya cero ruido, entonces pues no tengo un peligro de ruido, no tengo que protegerme sobre esa situación. Entonces, ustedes miran, si estas condiciones, alguna de estas se está presentando en su sitio de trabajo, ahí están identificando. O se llegará a presentar o por mero conocimiento ya saben que es un peligro físico. Como les digo, cualquier duda, si ustedes no entienden cualquier cosita de estas, me preguntan y profundizamos un poquito más. Entonces, en sitio de trabajo, si ustedes miran, ya saben cómo identificar un peligro físico. Peligros químicos. Entonces, cuando hablamos de peligros químicos, hablamos de cualquier elemento que tenga propiedades químicas, sea que yo entre en contacto con ellos, o sea, en contacto, digamos, de piel, o que de pronto lo ingerí, de pronto lo inhalé. Y a este punto de los peligros químicos, entonces normalmente está uno, cuando piensa en sustancias químicas, uno se imagina siempre el líquido, el veneno, el tóxico, todo esto, pero pues realmente casi todas las sustancias pues son elementos químicos, sustancias químicas. Y ahí es importante saber a qué sustancias químicas estoy exponiéndome diariamente dentro de mis actividades laborales, para lo cual fui contratado, y identificar si realmente pues, me puede estar afectando y cómo me estoy protegiendo ante esta situación. Dentro del sistema de gestión tenemos, y dentro del líder de arqueólogos, pues tenemos que no se manejan prácticamente sustancias químicas. Sin embargo, si ustedes en sus sitios de trabajo están manejando algún tipo de sustancia química y consideran que no tienen una protección especial ante ello, es importante que nos lo reporten. Por el checklist lo pueden reportar o directamente por el WhatsApp. Mire, yo estoy trabajando con esta sustancia y esto y esto y esto. Y entonces la identificamos, y si tenemos sustancias químicas que se están trabajando, tenemos que sacar ficha de seguridad y socializarla y toda esta parte. Pero hasta donde tenemos organizado en el sistema de gestión, no, ustedes no tienen que estar manejando ningún tipo de químico, ninguna sustancia química eh, en sus sitios de trabajo. De modo que si ustedes, como les digo, tienen o están en contacto con alguna sustancia química, deben reportármelo a mí para mirar si sí es adecuado que la estén utilizando o si hay que suspenderla inmediatamente, porque digamos que en las actividades que ustedes realizan no deberían utilizar así sustancias, ningún tipo de sustancias químicas. Entonces es importante esta parte. Lo otro, y esto es importante porque si dentro de sus actividades de arqueología ustedes no tienen nada reglamentado de manejo de ninguna sustancia química, y ustedes en sus sitios de trabajo pueden estar con muchos otros contratistas que sí manejan muchas otras sustancias químicas,
y ustedes de pronto por X o Y motivo entraron en contacto con otra sustancia porque pasaron, porque les compartieron por X o Y motivo y tengan un accidente o puedan desarrollar una enfermedad, eso no se los va a cubrir la ARL porque van a decir, usted, ¿cuál era su actividad? Eso que lo accidentó o lo enfermó, ¿estaba dentro de sus labores? Y usted dice, no, porque eso no era en mi sitio de trabajo. Entonces ahí la ARL le va a empezar a sacar el cuerpo a cualquier cobertura porque dice, es que usted estaba haciendo algo para lo cual no fue contratado. Entonces es muy importante saber que si yo no tengo que manipular ninguna sustancia química, no debo manejarla durante mi sitio de trabajo, durante mi labor, porque eso está por fuera, digamos, de mis obligaciones, de mis responsabilidades, de las cosas que debo manipular. Cualquier cosa que le pase a uno en el sitio de trabajo que no tenga que ver con el trabajo, la ARL no se lo va a cubrir. Y ahí quien va siendo responsable es el mismo trabajador. Por eso estas capacitaciones y esas aclaraciones y ser repetitivos muchas veces con estas cosas para que ustedes no caigan en eso y no vayan a asegurar, no vayan a arriesgar eh, pues su seguridad y su cobertura y toda esta parte. El polvo. Uno muchas veces en el sitio de trabajo está expuesto a muchos, al polvo de la tierra, todo eso. Eso también es una sustancia química. Y hay que mirar, si yo sé que en mi sitio de trabajo hay mucho polvo, porque hay mucha maquinaria, porque estamos en verano super y no tengo ninguna protección respiratoria, pues hay que reportarlo. O cualquier sustancia que manejen los otros contratistas, que genere equipos, generen gases, vapores, sustancias tóxicas y ustedes tengan que sentir que se están exponiendo, deben reportarlo porque esas son sustancias que los pueden enfermar. Entonces, ahí está la importancia de ir aprendiendo cuáles son los peligros y cómo los voy clasificando. Y primero que los conozcan, que es el fin de esta capacitación, el objetivo, que conozcan cuáles son para que los puedan reportar. Si ustedes de pronto identifican una situación de peligro, como les dije en la inducción, y no saben cómo registrarlo, cómo clasificarlo, no importa, con sus propias palabras digan, mire, aquí tengo una condición de peligro, una condición que me podría, que es como, está como peligrosa, y lo reportan. Y aquí miramos cómo lo clasificamos. Los peligros biológicos son muy cercanos a la actividad que ustedes realizan, porque ustedes realizan todos sus elementos, todo lo que ustedes están analizando, tanto en laboratorio como en campo, o están en contacto constante con elementos o agentes de origen vivo, sean plantas, sean animales, sean personas, restos, toda esta parte es inmenso y de por sí que uno cuando está bueno, como les digo, en cualquier ambiente, tanto en laboratorio como en campo, pues realmente uno siempre está expuesto por los elementos que ustedes analizan, estudian, investigan a toda esta parte de virus, bacterias, hongos, parásitos, animales. Y entonces, aquí a este punto es importante recordar que es un riesgo, es un peligro, digamos, muy prevalente para ustedes. Y si yo sé que estoy expuesto ante ese peligro, y tengo una protección, una medida de control, como son los elementos de protección personal. Entonces, es importante que ustedes recuerden que es obligatorio el uso de los elementos de protección personal. Si yo tengo que manipular sustancias, restos, todos estos elementos que recopilan dentro del rescate arqueológico, todos ustedes deben utilizar sus elementos de protección personal. Porque si no los utilizan, pues ustedes mismos son los que se están exponiendo a una enfermedad. Y como les digo, si hay una situación de peligro, pues hay que tomar las medidas. Entonces, recordemos que hay unas condiciones que pueden generar accidente o enfermedad, en este caso específico, más enfermedad, pero también tenemos unos actos seguros o inseguros. Seguro que yo sé que estoy exponiéndome a bacterias, hongos que me pueden generar en la piel o pueda inhalar y no estoy usando mis elementos de protección personales, uso un acto inseguro. Entonces, siempre recordar que en la manipulación de todos estos elementos deben usar sus elementos de protección personal. Peligros biomecánicos, otra clasificación. Entonces, hace referencia a todo lo que me pueda afectar a nivel del músculo, de los músculos, a nivel óseo, que me puede generar, bueno, una afectación a nivel de todo el sistema musculoesquelético.
Y esta afectación normalmente se da por posturas. En la inducción yo les decía, si yo sé que mi sitio de trabajo es en laboratorio y todo el día tengo que estar sentado, pues debo recordar, que siempre les repito, no estarme todo el día sentado. Entonces, el cuerpo no está diseñado para estar quieto, sino para estar en movimiento. Si yo estoy quieto, estoy generando cargas en mi cuerpo que me van a afectar al corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, si sé que todo el día tengo que estar sentado, pues trabajo un ratico sentado, me acomodo de un lado, me acomodo del otro, me pongo de pie, doy una vueltica. Recordar, pausas activas. Las pausas activas son obligatorias en el sitio de trabajo y siempre es importante que haya un líder en el sitio de trabajo, en sus proyectos. Si yo estoy solo, pues yo solo me lidero, hago mi pausa, hago mi estiramiento, doy una vueltica, me tomo un tinto, pero esas pausas activas, dependiendo de la intensidad del trabajo, hay que hacerlas. Si es muy intenso el trabajo, hay que hacer más pausas. Si es menos intenso, eh, hacer pues menos pausas también, pero por lo menos hacer 2 veces al día pausas activas, mañana, tarde. Si es muy intenso el trabajo, aumentarlas un poco más. Entonces, evitar las posturas sedentes, estarse uno quieto. Si yo estoy en campo y me toca estarme sentado o arrodillado o de pie, no quedarme todo el día en esa posición, estar cambiando posturas, que el cuerpo descansa, deja descansar la parte que está sobreesforzada y la que está relajadita, pues trabaja. Entonces se distribuyen las cargas. Es muy importante eso. Estos peligros biomecánicos uno muchas veces no lo tiene en cuenta en la oficina o en el sitio de trabajo, inclusive en campo. Cuando, digamos, en el escritorio tenemos que estar manipulando muchas cosas y a veces las cosas que más utilizamos las tenemos lejos de nuestro alcance y nos toca hacer hiperextensiones para alcanzarlo. Que yo estoy sentado y en toda la punta lejana del escritorio, que es grande, tengo algo que tengo que estar cogiendo. Esas hiperextensiones están haciendo posturas forzadas durante todo el día y me van a afectar. Ahí es importante que a veces tenemos todo lleno, lleno, lleno y nos toca dejarlo lejos y es algo que estamos utilizando. Entonces, ahí es importante esa parte de organizar el puesto de trabajo, el orden y el aseo y evitar esas posturas forzadas. Recordar que uno siempre tiene que tener todo a la mano, todo cerquita, y si son cosas que no estoy utilizando, pues las guardo. Tener disponible el espacio que no tenga que generar hiperextensiones de ninguna parte del cuerpo. En cuanto a las cargas manuales, es otro peligro, digamos, dentro de los biomecánicos. Y recordar, aquí les coloqué una imagen de la ARL Sura, en donde nos recuerda que uno puede, como hombre, puede levantar peso, levantarlo del piso hasta 25 kilos. Pero si yo lo voy a trasladar de un sitio para otro, yo no puedo levantar hasta 50 kilos. O bueno, levantar, no, transportar. Por eso recomienda que si yo tengo que transportar hasta 50 kilos, que es lo que permite, digamos, la normatividad internacional, alguien tiene que ayudarme a cargarlo, porque yo solamente voy a hacer el desplazamiento, no levantarlo, porque la levantada son solo 25 kilos. Y en el caso de las mujeres, pues es la mitad del peso. 12,5 y para desplazar de un lado máximo 20 kilos, pero no levantar, sino solo desplazar. Eso es importante. Y lo otro, tener en cuenta la edad, porque no es lo mismo, esas edades, pues se habla de una edad muy productiva, que es entre los 21 y 35 años de más fortaleza. Si es menor de edad, pues el peso es menos. Si es mayor de esa edad, igual el peso es menos. Entonces, tener en cuenta esto para evitar afectaciones. Muchas veces nos sentimos fuertes y hacemos levantamiento de pesos que no deberíamos hacer para evitar lesiones. Y recordar siempre que estas capacitaciones les están diciendo a ustedes, no levante más de este peso porque se puede enfermar. Si ustedes lo hacen, están asumiendo ese riesgo y no es lo ideal. Y lo mismo, la parte de movimientos repetitivos. Sí, pero movimientos repetitivos no es hacer la misma actividad durante todo el día, sino que se repitan tantas veces mínimos en un minuto. Entonces, aquí vemos que dice que movimientos repetitivos puede ser bajos si son menos de 10 repeticiones en un minuto. Moderados si es de 10 a 20 repeticiones por minuto y altos si son mayor de 20 veces lo que estoy haciendo en un minuto. Si ustedes identifican en su sitio de trabajo que están haciendo una actividad que les está forzando mucho el cuerpo, una postura, una actividad repetitiva, una carga manual, repórtenlo, porque esto es la idea de esto, que ustedes identifiquen
que quizás lo que estoy haciendo me está poniendo en peligro. Y si usted lo identifican, lo reportan y miramos cómo organizamos el trabajo para que se cumpla, pero que igual estén en seguridad. Peligros psicosociales, otra clasificación de peligros que a veces no los tenemos en cuenta y son muy prevalentes en toda nuestra población trabajadora. Hoy en día el trabajo es bastante más demandante y, o bueno, es bastante demandante y se afecta a la salud mental y emocional. Entonces, muy importante, este peligro psicosocial se relaciona mucho a esas relaciones laborales que tenemos con nuestros compañeros, con jefes, con otras personas, con subalternos, eh, y está muy relacionado a esa carga de trabajo que tenemos que cumplir cada día. Y en este punto es importante que ustedes identifiquen si ustedes se están sintiendo estresados porque tienen mucha carga de trabajo, si sienten que no pueden descansar, si se sienten con una presión laboral por situaciones dentro de la empresa, con compañeros, con jefes, con lo que sea, si ustedes se están identificando, estas cosas muchas veces pasan invisibles, entonces está en sus manos reportarlo. ¿A quién lo reporta? Al líder, me reportan a mí y siempre buscar soluciones. Siempre la idea es generar esas soluciones. Uno muchas veces se carga demasiado de trabajo y eso tampoco también se hace improductivo. Entonces es saber distribuir, así como uno distribuye las cargas de peso que levanta, eso también las cargas laborales hay que saberlas distribuir. Entonces, en esta situación siempre es importante, si usted se siente que está en una situación como esta, repórtelo, repórtelo, me lo reportan a mí por todos los canales que hay, se lo reportan a la líder de arqueólogos y buscamos siempre soluciones, pero siempre estamos abiertos a escuchar estas situaciones porque todo peligro hay que intervenirlo, hay que analizarlo e intervenirlo. Condiciones de seguridad. Entonces, como les decía ahorita, esas condiciones pues están muy relacionados sí a esos elementos físicos, a los objetos que pueden ponernos en seguridad, a las superficies. Y como les decía acá, por eso es importante que en esas condiciones lo mismo es un peligro. Las condiciones de seguridad pues también son situaciones que me pueden poner en peligro. Entonces, si yo sé que estoy en un terreno inestable, muy liso, estoy usando mis elementos de protección personal, en este caso un calzado adecuado, no unos tenis que me haga resbalar, sino un calzado que me proteja, que me agarre soporte y no me caiga. Estoy utilizando los elementos de protección, estoy utilizando los elementos para trabajar que evite un accidente como un golpe, quizás las herramientas me pueden cortar porque de pronto no tienen filo o tienen demasiado filo y no las sé manejar. Bueno, todas estas situaciones es importante que lo estén reportando. Si ustedes consideran que hay algo que tienen para su trabajo y está en mal estado, tienen que reportarlo porque si no lo reportan no sabemos y no controlamos ese peligro. En esta diapositiva también es importante riesgo eléctrico. Tienen que recordar y voy a hacer un formulario en donde ustedes firmen y sean conscientes de que hay actividades de alto riesgo. Nosotros como empresa de arqueología no realizamos ninguna actividad de alto riesgo. Les voy a hacer una capacitación específica para decirles cuáles son las actividades de alto riesgo, porque esas actividades, eso está acorde a la resolución 2090. Y les explico cuáles son para que no las hagan, porque igual no son actividades que hacemos dentro de nuestra labor. ¿Por qué lo digo? Por lo mismo que les he dicho antes, hay un riesgo eléctrico. Todo el trabajo con electricidad es una actividad de alto riesgo y eso nosotros no lo hacemos. Si usted tuviera un accidente eléctrico, van a decir, ¿usted por qué está haciendo eso si su trabajo no implicaba hacer eso? Y es su responsabilidad y eso no le cubre la ARL. La empresa no le cubre porque no es algo para lo que está contratado. Quien sale perdiendo al final es el trabajador. Es usted que está haciendo una actividad por fuera de lo que es. Entonces, voy a hacer una capacitación específica de esa parte de actividades para que ustedes de alto riesgo, para que identifiquen cuáles son y eviten hacerlas. Muchas veces, digamos, usted en campo le dicen, venga, ayúdenos a jalar este cable y está conectado y uno muchas veces de buena gente, un ejemplo o cualquier actividad de las de alto riesgo, eh, se puede exponer
y recordar que ustedes no están contratados para eso. No hacer nada por fuera de lo que deben hacer para asegurar todo el tiempo su cobertura. Lo mismo, esta participación en estas actividades de seguridad y salud del trabajo están asegurando que ustedes están capacitados, que recibieron sus capacitaciones, que están haciendo todo, están haciendo sus inspecciones, y eso asegura que cuando pasa un accidente laboral, pues realmente lo reconozca la ARL y todas las instituciones y les den su cobertura. Bueno, fenómenos naturales, pues también son situaciones de peligro que son ya más difíciles, digamos, de controlar porque, digamos, un sismo, pues es algo que no se sabe qué va a pasar. Pero sí qué hacer en caso de un sismo. Y por eso les recuerdo nuevamente, siempre en los proyectos hay, como están con otros contratistas, saber cuál es el protocolo de emergencias, como protocolo de evacuación, qué hago ante esta situación. Pero sí ahí pueden haber situaciones que estoy quizás en una parte en donde hay riesgo de deslizamiento y yo no lo reporto o yo no sé, y digamos en esta época de lluvias puede pasar, entonces es importante siempre estar identificando esos peligros. Hoy que llegué a trabajar y llovió toda la noche, miré, hice esa inspección del sitio de trabajo, identifico que quizás esto se está en riesgo de deslizamiento, hay que reportarlo y mirar cómo evitamos que se expongan a esa situación. Entonces, siempre es importante esa inspección. Y, como les digo, no están haciendo el checklist y es algo que hay que hacer diariamente, obligatorio. Entonces, cuando sabemos que hay una cantidad de peligro en el sitio de trabajo, sabemos que hay una clasificación y sabemos es dentro de esa clasificación que cómo uno puede ver ese peligro en el sitio de trabajo, entonces ya estamos hablando de que los podemos identificar, identificamos los peligros. ¿Cómo los identificamos? ¿Y qué es una identificación de peligros? Pues es eso, reconocer qué peligros tengo en el trabajo y qué efectos me pueden generar. Oye, esto me puede generar, esto está peligroso, lo voy a reportar. Lo clasifiqué. Listo. Entonces, ¿qué abarca la identificación de peligros? Esas inspecciones diarias, que es el checklist que les dejé y no están haciendo y que tienen que hacer. Observación de campo es lo mismo que está ahí en el checklist. Mirar el sitio de trabajo si está en condiciones aptas para trabajar. La lista de chequeo que les compartí y el reporte de los trabajadores, que es lo que ustedes deben hacer diariamente en el checklist, y yo lo estoy viendo online de qué situaciones están exponiéndose y hay que generar alguna medida. Y si es algo urgente, pues ya reportarlo directamente por WhatsApp para estar más atentos a esa situación. Entonces, esa identificación de peligros está en manos de todos y más de ustedes que están en campo, más los que están lejos, que, bueno, todos, porque igual por eso estamos haciendo esta capacitación, porque todos debemos saber y reconocer a qué situaciones de peligro me expongo cada día en mi sitio de trabajo y si están controladas. Esa parte de medidas de control también ya se las había dicho dentro de la inducción de que, ok, cuando identificamos ese peligro, hicimos esa inspección y valoramos y miramos cómo lo vamos a intervenir, sea porque lo eliminemos, lo cambiemos, generemos algún control, generemos controles administrativos que son las capacitaciones, decirles cuáles son los peligros, cómo los evitamos, cómo los controlamos y el uso de los elementos de protección personal. Y a este punto de los elementos de protección personal, pues recordarles que es obligatorio. Si ustedes saben que están expuestos ante un peligro, que ya los conocen, pues y tienen sus elementos de protección personal, deben usarlos. Deben usarlos porque pues esa es la medida de protección ante esa situación específica. Y pues tenemos aquí varios. Pero como les decía, cada sitio de trabajo puede tener un peligro diferente y ahí es que ustedes reconozcan, si yo estoy exponiéndome a este peligro, tengo la protección, tengo mi elemento de protección personal. Sí, listo, perfecto. No, lo reporto en observaciones del checklist y dicen, mire, estoy ante esta situación y no tengo esto para que por favor me hagan la votación y aquí lo organizamos y pues se mira y se soluciona. Pero es importante que ustedes reconozcan si ante esos peligros que tienen en el sitio de trabajo, soy repetitivo muchas veces de lo mismo, o lo mismo, ustedes reporten para saber qué elementos de protección personal pueden estarles haciendo falta o qué otra situación podemos utilizar como medida de control.
Como les decía, no solamente el sitio de trabajo es el que genera los peligros pueden estar en uno por sus comportamientos, que yo sé que tengo que hacer un checklist, o tengo que hacer una inspección diaria en el sitio de trabajo y no lo hago, eso es un acto inseguro, que sé que hay unos peligros que ya los he identificado y me dieron elementos de protección personal y no los uso, es mi responsabilidad, es un acto inseguro, que sé que necesito esos elementos y no los he pedido, es un acto inseguro, en donde estoy asumiendo responsabilidades dentro del sistema de gestión como acto inseguro. Que se me dañó o estoy necesitando una herramienta y no la tengo y pues voy a improvisar con algo, es un acto inseguro que me va a llevar a un accidente. Que bueno, aquí están todo lo que les digo. Hay un equipo defectuoso y no lo estoy reportando, que el terreno está inestable y no tengo quizás la forma de protección por X o Y motivo y no lo reporto, pues son actos inseguros. O que no le doy la importancia a todo esto, seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que son actos inseguros que me están llevando no solo a una condición, sino a mi misma actitud de generar ese riesgo. Entonces, es muy importante esto. Y que normalmente los actos inseguros son los que más generan accidentes que las condiciones inseguras. Entonces, por favor, tener eso en cuenta. Y como conclusión, entonces, el sitio seguro parte de uno identificar qué situaciones generan peligro y cómo yo las controlo y evito que me afecten. Si yo no las controlo, pues el sitio no va a ser seguro y pues digamos esta identificación de peligros, pues si yo no hago ningún reporte es como si no hubiera identificado nada y pues sí estoy exponiéndome día a día. No fortalecemos nuestro sistema de gestión, no nos cuidamos y entonces pues hacemos todo lo contrario. Y lo que buscamos es prevenir el accidente. Siempre que la prevención es la mejor acción ante un peligro. Y vamos a hacer que lo posible porque ustedes pues estén bien. Y termino con las dos frasecitas: salvar vidas, salvar salud, cumplir, estar en condiciones de generar más sueños, más proyectos, y que esto es una responsabilidad de todos, como les dije, según el marco normativo. Muchísimas gracias, que estén bien. Eh, no pude socializar nada con ustedes que les había dicho de acerca de qué peligros están en sus sitios de trabajo, pero como no han reportado nada, entonces pues asumo que están controlados, pero es importante que hagan eso a conciencia. Y listo, hasta ahí quedamos. Cualquier duda, cualquier inquietud, les voy a compartir junto a esta capacitación el formulario de asistencia para que lo diligencien y bueno, la capacitación, la asistencia. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hacen directo a mí, por favor, o a quien consideren, pero reportar. Listo, que estén muy bien. La próxima capacitación, la número 3, vamos ya a hablar específico, que va a ser más reciente, sobre los grupos de apoyo, que es el de el COPAS, Comité de Convivencia y Brigadas de Emergencias.